conmigo a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Hola, buenas noches, hermanos. Espero que estén todos bien. Como venimos haciendo todos los miércoles, dando un motivo de agradecimiento a Dios y diciendo un versículo. Agradecimiento tenemos mucho que darle a Dios, pero tengo uno en concreto que es agradecerle por las amistades que Dios puso en mi vida, por cada una de ellas, porque muchas de las amistades que tengo me ayudan todavía a seguir firme en su camino, me ayudan a seguir adelante y me alientan a continuar. Y después, el versículo que tengo es Isaías 40:31, que dicen: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Así que muchas gracias y que tengan una buena noche. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, una nueva oportunidad de abrir la Biblia juntos y seguir avanzando en el libro de los Salmos. Ya estamos muy adelantados. De hecho, hoy nos toca el Salmo 136, así que ya nos agarra un poco de nostalgia de que vamos llegando a los últimos salmos, pero qué bueno ha sido este recorrido que todavía estamos haciendo. Vamos a leer el Salmo 136, un salmo particular, único, podemos decir, en un sentido, por su forma de presentación. Este salmo, la particularidad que tiene, y por eso decimos que es único y singular, es que tiene una frase que se repite en absolutamente todos los versículos. En los 26 versículos que tiene, se repite la misma frase como si fuera un estribillo, como si fuera una respuesta a la frase anterior. Es decir, tiene un desarrollo, el Salmo, de 26 versículos en total, y en cada versículo se repite la misma frase. Algunos suponen que la repetición de esta frase tenía que ver con la forma en que se cantaba el Salmo, que el director, digamos, de la alabanza decía la primera frase y la congregación que asistía al culto respondía con este estribillo, con esta segunda frase, vez tras vez, y así se recitaba o se interpretaba esta canción, ¿no? Los salmos venimos viendo que son poesía hebrea que tenían una música para su interpretación y permitían llevar adelante el culto. Es un salmo que se le llama el gran aleluya o el gran llamado a la alabanza, el gran jalel, y justamente tiene que ver por esta forma de escritura que tiene, pero también por las fiestas en las que se utilizaba, y por lo que cuentan los comentaristas, muy probablemente era el salmo que se interpretaba en la fiesta de los tabernáculos y también en la celebración del nuevo año, cada vez que recibían el año nuevo los hebreos. Entonces, en ese sentido, era un salmo importante para la vida, de la vida religiosa de los hebreos. Vamos a leer el salmo. Pero la frase que venimos mencionando y que no hemos dicho todavía, que se repite, la encontramos en el primer versículo. Dice el primer versículo: alabad a Jehová porque Él es bueno, y la frase dice: porque para siempre es su misericordia. Esta frase, porque para siempre es su misericordia, se repite 26 veces.
Entonces vamos a leer solamente las primeras frases y recordando que la segunda frase se repite cada vez. Dice el versículo 1 entonces: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Versículo 3. Alabad al Señor de los señores. Versículo 4. Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Como decíamos, esta no es la forma de leer el Salmo completo, porque el Salmo completo deberíamos leerlo mencionando en cada frase, en cada versículo, esta expresión, porque para siempre es su misericordia. Miren, en la mayoría de las Biblias, en la mía es así, y en la mayoría de las Biblias que manejamos habitualmente nosotros, hay referencias al pie de página. Referencias que nos permiten ver si un versículo o una expresión en un versículo se menciona en algunas otras partes de la Biblia, lo cual nos permite ir avanzando y uniendo cómo se presenta en todo su desarrollo un tema o una expresión. Esta expresión que acabamos de mencionar, que es el estribillo de este salmo que se repite vez tras vez, si ustedes se fijan en sus Biblias, tiene una referencia con varias referencias internas en la Biblia. Y son curiosas y vale la pena mencionarlas porque tienen un gran sentido en la vida religiosa, como decíamos, del pueblo de Israel. Miren, la primera referencia que se menciona es 1 Crónicas 16:34. No lo busquen, yo se los leo rápido a las referencias. Dice ahí: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. ¿Y por qué digo que es curioso o llamativo? Porque este versículo está en el contexto del momento en que David lleva el arca a Jerusalén. Y fue todo un evento, una conmoción en el pueblo, porque efectivamente se estaba ordenando y se estaba haciendo lo que debía ocurrir, que en definitiva Jerusalén se termine convirtiendo en el centro de culto. Y en medio de esa celebración, David escribe un salmo y ahí es donde queda esta expresión en 1 Crónicas. Ahora la otra referencia es 2 Crónicas. En el capítulo 5 y el versículo 13 dice que cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y este episodio es importante e interesante también porque es el momento en que se construye el templo, el gran templo de Salomón, y en la dedicación del templo, en el acto, podemos decir, de inauguración del templo, las palabras que se repiten en alabanza a Dios son justamente de estas: Él es bueno, su misericordia es para siempre. La siguiente referencia es en el mismo episodio, capítulo 7, versículo 3, no lo leemos por el tiempo, pero la siguiente referencia es Esdras. En el capítulo 3, en el versículo 11, dice: cantaban
alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y acá ya pasamos en el tiempo. Pasó la monarquía, el pueblo había sido deportado, se habían tenido que ir de su tierra, se los habían llevado cautivos, y después de 70 años volvían a su tierra. Y en ese retorno a su tierra reconstruyeron el templo que había sido destruido, el que vimos recién, el templo de Salomón había sido arrasado, bueno, ahora lo estaban reconstruyendo. Y en la celebración por poder nuevamente tener el lugar de culto, las palabras que resonaron en Jerusalén fueron justamente estas: Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y luego en las referencias que estamos mencionando, se nos menciona el Salmo 100, el Salmo 106, el Salmo 107, el Salmo 118 y un pasaje de Jeremías capítulo 33. En todas estas ocasiones en la Biblia se expresa esta verdad, esta realidad que el pueblo aparentemente, o la conclusión que uno puede sacar es que no quería olvidar y no quería dejar de poner en alto y en relieve continuamente que Dios tenía una característica, una cualidad que lo identificaba, que lo caracterizaba justamente, que lo hacía, lo representaba a él en su esencia y en su manifestación y en su comportamiento para con su pueblo. ¿Cuál era esta característica que ellos veían evidente en Dios? Que su misericordia era para siempre, que su misericordia era eterna, para siempre es su misericordia. Y es interesante pensar el significado de esto, porque tiene que ver con perpetuidad, es decir, tiene que ver con que la misericordia de Dios no va a terminar, y si nos proyectamos hacia adelante en el tiempo, nunca va a cesar, siempre va a estar presente, no va a tener fin. Pero también esta expresión de que para siempre es su misericordia nos hace pensar es que en el día de hoy, en nuestra actualidad, las cosas que le pasan a su pueblo, y nosotros somos parte de su pueblo, están regadas, están impregnadas de la misericordia de Dios obrando. Nunca va a estar ausente su misericordia en las cosas que le pasan a su pueblo. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Y en el desarrollo del Salmo, lo que acabamos de leer, presenta algunas facetas que vale la pena recorrer de nuevo y destacar. ¿En qué cosas es alabado el nombre de Dios, la persona de Dios, recordando continuamente que su misericordia acompaña? Es como si el salmista quisiera ir presentando distintas cosas que tienen que ver con la obra de Dios, y todas esas cosas que tienen que ver con su obra están atravesadas por una expresión, por algo que es constante, que va a estar siempre ahí, que es su misericordia acompañando sus actos. Y lo primero que hace el salmista es decir, bueno, antes de alabar a Dios por lo que hace, alabémoslo por lo que Él es. Y en su esencia se nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Él es bueno porque para siempre es su misericordia. No podemos dejar de pensar y de meditar en la profundidad que tiene pensar la bondad de Dios. ¿Y por qué digo no podemos dejar de hacerlo? Porque mientras más meditamos en su bondad y más nos damos cuenta que todo lo que hace Dios es bueno, y siempre lo que Dios haga y decida y nos indique va a ser bueno, cuando lleguemos a esa conclusión y la hagamos propia, nos vamos a dar cuenta que no queremos otra cosa que no sea aquello que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él es bueno y lo que Él hace es bueno. Allá en el Nuevo Testamento está la expresión, ¿se acuerdan? Que dice, todo don perfecto viene de Dios, viene de lo alto, viene de Él. Todo lo bueno lo recibimos de su mano.
y si nos damos cuenta de esta verdad, nos vamos a dar cuenta que no podemos tener otra aspiración más elevada que pretender que estar, vivir, decidir en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros recordando continuamente en nuestra vida que tenemos un Dios bueno, cuya misericordia es para siempre, vamos a poder transitar cualquier circunstancia que nos toque atravesar. ¿Por qué? Porque esto es continuo, es constante, esto no cambia. Dios no cambia en función de las situaciones su esencia, su característica. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora, fíjense, al expresar lo que Dios es, utiliza también en el versículo 2 y 3 dos expresiones que parecieran superlativas, es decir, estas expresiones que quieren hacer resaltar algo para mostrar que es superior a lo demás. Y dice el versículo 2, alabad al Dios de los dioses. No está queriendo decir acá que hay un montón de dioses y entre esos dioses el Dios de la Biblia es el superior, sino que la expresión, acá cuando habla de Dios, utiliza la expresión hebrea Elohim, y ese Elohim a veces se utiliza para las huestes espirituales, para los seres espirituales que tal vez nosotros no podemos ver. Bueno, de toda esa multitud de seres creados justamente por Dios, al Dios al que alabamos y el Dios en el que creemos es el que merece realmente la alabanza. Él es el Dios de dioses, es decir, el Dios con mayúscula de dioses con minúscula, en esa expresión hebrea. El versículo 3 nos dice otra expresión que dice el Señor de los señores. Y acá nuevamente el Señor como aquel supremo en autoridad es superior, es mayor, es más merecedor que cualquier otro que pueda tener cierto tipo de poder, cierto tipo de supremacía, cierto tipo de autoridad. Bueno, hay autoridades, hay algunos que pueden detentar algún tipo de poder. Al Señor al que alabamos es el que está por encima de todos ellos. Nos habla al principio entonces alabar a Dios por la grandeza de lo que Él es. Él es bueno, Él es Dios de dioses, Él es Señor de señores. Ahora, a partir del versículo 4 nos empieza a llamar a alabar a Dios por lo que Él puede hacer, llevándonos a pensar en el carácter creador de Dios. Y acá se ve claramente la omnipotencia de Dios, ¿no? Al único que hace grandes maravillas, el que hizo los cielos con entendimiento, es decir, con sabiduría lo hizo, al que extendió la tierra sobre las aguas, el que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Es decir, nos llama a contemplar al Dios creador. Y fíjense, en medio de su obra creadora se nos menciona esta expresión nuevamente, vez tras vez. Para siempre es su misericordia. Cuando Dios creó el mundo y todas las cosas que vemos e incluso las que no vemos, desplegó toda su autoridad y su poder creador. Y luego creó al hombre y a la mujer. Y le concedió al hombre y a la mujer que tengan autoridad en medio de esa creación. Estaba manifestando también a favor del hombre y la mujer su misericordia que es para siempre. Ahora en el versículo 10 pasa a hablar de su pueblo. Y presenta ahora otro motivo para alabar a Dios, y es el carácter redentor de Dios, el carácter de Dios de obrar a favor de su pueblo para traerles libertad, para sacarlos de la opresión, para traer lo que ellos tanto necesitaban. El que hirió a Egipto en sus primogénitos. Recordamos la historia, ¿no? Libro de Éxodo, cómo Dios hiere al pueblo que lo tenía oprimido, a su pueblo, y que se resistía a darle libertad. Dios llega hasta las últimas consecuencias para cumplir su propósito con su pueblo de traerles redención.
hirió a Egipto. Versículo 11, sacó a Israel de en medio de ellos. Versículo 12, con mano fuerte, con brazo extendido. Esto es una expresión que habla del despliegue de su poder a favor de su pueblo. Dividió el Mar Rojo en partes e hizo pasar a Israel en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Todas estas expresiones evocan, llevan al pueblo de Israel a pensar en aquel gran momento de la salida de Egipto. Y ellos eran conscientes, a través de este salmo, recordándolo, removiendo toda su historia, eran conscientes que esto lo había liderado Moisés, pero lo había permitido, lo había llevado adelante Dios. Él había sido el gran libertador que les trajo, valga la redundancia, libertad. Y en medio de la obra redentora de Dios, se repite una y otra vez, porque para siempre es su misericordia. Su gran amor eterno, que no cambia, le llevó a hacer eso a favor de su pueblo. ¿Qué decir de nosotros, no? Que tiempo después Dios manifestó su obra redentora para salvar a todo aquel que cree en la obra de Jesús en la cruz, en su resurrección, y todos aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, y podemos decir, tengo libertad porque Cristo me trajo libertad. No tenemos otra cosa que alabar a Dios, porque para siempre es su misericordia. Ahora en el versículo 16 entra a mencionar otro aspecto de lo que Dios hizo por su pueblo. Pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes, mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Es decir, no solamente les trajo libertad al sacarlos de Egipto, sino que se encargó de cuidarlos, de pastorearlos, de guiarlos a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida, y les entregó la tierra prometida en sus manos, sacando del medio sus enemigos, les dio la victoria en medio de esa gran adversidad. Un Dios que trae libertad, pero un Dios que acompaña y que pastorea. Y en toda su acción de pastorear a su pueblo, de cuidarlo, de sustentarlo, ¿se acuerdan, no? Cómo Él les proveyó alimento de una manera milagrosa, permitió que su calzado no se desgastara, sus vestidos tampoco, de una manera milagrosa, los guiaba con una columna de fuego de noche y con una nube de día, de una manera milagrosa. Este Dios que pastoreaba a su pueblo con tanta ternura, con tanto amor, lo hacía justamente porque para siempre es su misericordia. Su misericordia hacía que obrara así con su pueblo. ¿Y qué decir de nosotros también? Cuando el Señor Jesús se presenta como con esa expresión, ¿no? Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas, y el pastor cuida las ovejas, y dice el Señor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano, y están en la mano de mi Padre. En manos de este pastor estamos, su pueblo, podemos descansar en su cuidado, en su dirección, en su guía, y lo podemos hacer porque para siempre es su misericordia. Ahora continúa el versículo 23 y dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. 23 y 24. El que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Acá algunos pueden pensar que se refiere a justamente lo que vimos en el libro de Esdras, ¿no? Habían sido deportados, habían sido llevados cautivos por su pecado, pero Dios los recogió de allá y movió las cosas en la escena mundial del imperio para que ellos pudieran volver y en su vuelta alabar nuevamente el nombre de Dios. Por eso algunos ubican este salmo posterior al retorno, incluso en el tiempo justamente de Esdras. Y puede ser por esta expresión que acabamos de leer.
Pero sin dudas el pueblo de Israel no solamente en ese momento había visto la mano de Dios obrar de esta manera. Y eso se traslada a nosotros de una manera directa también. En nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató. Pensamos en aquel salmo que dice, ¿no? Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y qué bueno que es si hubiera alguno que está abatido, y qué bueno que sería cada vez que se abate nuestro corazón, porque estando en este mundo los problemas vienen, las situaciones aparecen y nuestro corazón se puede abatir. Qué bueno es pensar que su misericordia es para siempre. Y entonces Él es el que se acuerda de nosotros y nos rescata. A Él tenemos que acudir, a nadie más. Termina el Salmo, versículos 25 y 26, hablando del Dios que es aquel que provee para todos, que sustenta absolutamente toda la creación. 25, el que da alimento a todo ser viviente. Todos reciben los beneficios y las bendiciones de un Dios cuya misericordia es para siempre. Por eso puede terminar diciendo, alabad al Dios de los cielos. Así como dijo en el versículo 2 al Dios de los dioses, en el 3 al Señor de los señores. Ahora usa esta expresión, muy particular porque en los salmos prácticamente no está en este, el Dios de los cielos. Pareciera que no le alcanzan las palabras al salmista para expresar la grandeza de este Dios. Pero a ese Dios de los cielos hay que alabarlo y somos llamados, somos invitados a alabarlo. Y como vimos en otros salmos, incluso se nos invita a alabar junto a la creación. Todos deben alabar su nombre. ¿Por qué? Particularmente en este salmo se nos recuerda una vez más, de principio a fin, 26 veces, por si una no es suficiente, porque para siempre es su misericordia. Ojalá nos quedemos con esta frase repicando, ¿no? en nuestra retina de haberla leído y en nuestro oído de haberlo escuchado y en nuestra mente de repetirla continuamente. Nunca nos olvidemos que el Dios en el que creemos, el Dios que creó todo, el Dios que nos trajo libertad y nos salvó, el Dios que nos pastorea y nos sustenta, el Dios que provee para todas nuestras necesidades, el Dios que nos levanta de nuestro abatimiento, lo podemos y lo debemos alabar, porque para siempre es su misericordia. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.